vez aquí en San Sebastián, en el sexto día de festival. Vamos a hablar de todas las películas que hemos visto hoy. Ya sabéis que el vídeo, aparte de subirlo a YouTube, lo tendréis en las crónicas diarias que escribimos para el blog, para que vuestra experiencia sea lo más completa posible. Así que vamos a ello. Sexto día, a priori era un día en el que no había grandes nombres, no había un Lancimos, no había un Richard Linklater, no había un Edward Berger, pero teníamos ganas a ver con qué nos sorprendía la jornada. Han sido 5 películas, la primera de ellas Hijo Mayor, película de la directora Cecilia Kang, que se presentaba en la sección de Horizontes Latinos. ¿Qué nos cuenta esta Hijo Mayor? Es una historia eh, autobiográfica, ¿vale? De una de las partes de la vida de la directora. Es una película que está dividida en dos espacios temporales. La primera de ella en la Argentina actual, donde Lila, la joven que representa a la directora, nacida en Argentina, pero con rasgos coreanos, porque toda su familia es coreana, pues intenta adaptar al modo de vida argentino. En la película, en esa línea temporal, lo que vemos es pues unos destellos por parte de la directora de intentar hablarnos de cómo la comunidad coreana se queda siempre un poco al margen de integrarse en esa sociedad, tanto por parte del pueblo argentino como por parte de ellos mismos, que son, pues eso, que no son muy de relacionarse y muy sociales. Es cierto que ahí la película yo creo que está un poco desdibujada, que le falta un poco de profundizar más en ese tema que te lanza pero que no desarrolla bien. Pero yo creo que la película se eleva en la segunda parte, en el segundo espacio temporal que nos muestra, que se traslada bastantes años antes a Chile, donde nos va a contar la historia del padre de Lila y de cómo llegó a Argentina, y por lo tanto por qué Lila ya nació allí, etcétera. Ahí es donde la película se eleva, ahí es donde la película gana unos niveles de hermosura y de sentimiento y de emoción enormes. La película ahí nos habla sobre los orígenes de una familia, pero también nos habla sobre las heridas que afectan al padre, los errores cometidos, todos los arrepentimientos que van a acompañarle durante toda la vida. Y ya os digo, consigue un resultado muy emocionante, muy emotivo. Además tiene un final en el que aparecen los padres reales de la directora, que vuelven a contarnos un poco, pues eso, todo lo que, un poco su vida, todo lo que hemos visto en pantalla y eso que tanto les ha marcado y les sigue doliendo y afectando. Es muy emotivo escucharlo de la voz de las personas que realmente lo vivieron. Así que una película muy bonita, muy, muy emocionante y que merece mucho la pena. Vamos con la segunda película del día, Ciudad sin sueño, una película dirigida por Guillermo Galoe, una película que se estrenó en el Festival de Cannes este año y tuvo unas críticas magníficas y la verdad que no es para menos. O sea, la película me sorprendió muchísimo, me parece una película enorme. La película nos traslada a la Cañada Real, donde Tony, un niño gitano, vive pues eso, en un asentamiento de la Cañada y lo que vemos es su día a día con uno de sus amigos, con su familia. Vemos la situación en la que se vive en la Cañada Real. Hay muchos planos que el director se las apaña para que podamos ver en el mismo plano la Cañada Real y de fondo lo cerca que queda la ciudad de Madrid, un contraste alucinante entre la pobreza más absoluta y lo que ya sabemos que tiene Madrid, una de las capitales más importantes de Europa y del mundo. Eh, pues es la historia es la de Tony, les vemos como no tienen luz, no tienen energía, como no van a la escuela, como su único divertimento es grabar con el móvil eh, pues la chatarra que tienen, recoge chatarra con su abuelo
pero la película donde realmente consigue un milagro y un resultado increíble es cómo, cómo combina y cómo mezcla las ganas que tienen las nuevas generaciones, como Tony y sus padres, de abandonar esa vida, de irse a vivir a un piso en la ciudad, de poder tener una oportunidad de futuro para ellos y para sus hijos. Y lo hace muy bien como contrasta luego, por ejemplo, con las generaciones más mayores, como la de los abuelos de Tony, que se niegan a irse de ahí, que hayan construido su paraíso, han construido con todo el sudor de su frente, ladrillo a ladrillo, lo único que tienen y no están dispuestos a dejarlo por nada del mundo, ni quieren que su familia lo abandonen. Para ellos hay detalles como el abuelo hablándole al nieto de ¿por qué vas a querer irte a la ciudad cuando aquí tienes viento, aquí tienes aire fresco, puedes ver las estrellas? Es un contraste muy chulo y y que emociona. Tiene una parte final también muy potente y muy emocionante. Hay detalles muy bonitos, como por ejemplo vemos a Tony y a su amigo jugar siempre con el móvil a grabar cosas y como Tony tiene una facilidad y un talento para jugar con los contrastes, con los colores, para cambiar los tonos de las imágenes, que nos da a entender que ahí hay talento, ahí hay maneras de posible director de cine, pero tú en el fondo sabes que en esa situación el, el futuro para Tony es absolutamente nulo. Ya os digo, es una película muy potente, a mí me ha parecido preciosa. Lo que también me ha sorprendido mucho, la gran puesta en escena que tiene una puesta en escena increíble, tiene, lejos de ser solamente un formato casi documental, muy realista, tiene muchos juegos de claroscuros, de luces, o sea, tiene unos planos realmente bonitos y luego la dirección de actores es una maravilla, todo actores novatos y la verdad que el realismo que desprenden y lo que consiguen es increíble. Así que gran película, estaba en la sección de Perlac, no me extraña porque es una auténtica maravilla. Vamos con la tercera película del día, la primera película y la única de este sexto día de sección oficial a concurso. Película china del director Qin Xiaoyu, si no me equivoco. Teníamos ganas, creo que lo comenté ayer, las películas chinas, orientales siempre acaban siendo una gran revelación aquí en el Cinemaldi. El año pasado tuvimos Bound in Heaven, una película absolutamente increíble. eh, y este año lo que hemos tenido es la película Her Heart Beats in Its Cage. Que ¿de qué trata esta película? Nos cuenta la historia de una chica, de una mujer, que va a salir de prisión después de estar 10 años condenada por asesinar a su marido, el cual la maltrataba y en uno de esos ataques de violencia ella se defendió con la mala suerte que el marido murió y a ella la condenaron a prisión. Tiene un hijo al que lleva sin ver 10 años, el hijo ni la reconoce porque cuando ocurrieron los hechos era un bebé. El hijo se ha estado criando todo este tiempo con la madre del, del padre y, y la película va sobre eso, la película va sobre la salida de esta mujer de la cárcel y sus intentos de recuperar su vida y el amor de su hijo, que ahora mismo no la considera ni su madre ni nada. Y, y yo creo que al director le ha salido una película súper redonda, una película muy bonita, muy emotiva, una película dura que golpea al final, tiene un final muy potente que golpea y, y sobre todo es una película que tiene un guión muy bueno y consigue que reflexione sobre varios temas. La película analiza muy bien cómo el sufrimiento de estas mujeres, si no fuese suficiente el sufrimiento que recibía por parte de su marido, el simple hecho de defenderse lo único que le genera es más sufrimiento todavía por tener que pasar por prisión,
por haber perdido tiempo con su hijo, por posiblemente haber perdido la relación con su hijo, ya que va a tener muchas dificultades para, para conseguir que el hijo la vuelva a considerar su madre. Y en ese sentido es una película dura. También nos habla de un poco de la hipocresía que se tiene con la reinserción. Se supone que todo preso tiene derecho a una reinserción y vemos como la sociedad realmente no está preparada, con muchas trabas para, por ejemplo, encontrar trabajo, un recuerdo constante de lo sucedido que no le deja avanzar. Así que en ese sentido la película es muy potente. Y luego lo más interesante que tiene la película es un juego que plantea tanto para los personajes como para ti como espectador. Es, son dos preguntas, ¿vale? La primera es, ¿no tiene derecho esta mujer, después de todo lo que ha sufrido, a poder intentar recuperar la vida con su hijo? Pero por otro lado, teniendo al personaje de la abuela, que lo he dicho que lleva 10 años cuidando del niño, el niño la considera su madre, tienen un vínculo súper bonito. Es una señora que ha perdonado a su nuera, es decir, no por el hecho de que su hijo haya muerto está triste, evidentemente, pero sabe lo que su hijo hacía y no guarda ningún tipo de rencor. Pero la madre toma la decisión de llevarse a su hijo cuando sale, entonces nos plantea esa cuestión de, ¿realmente es justo que, que una señora que lleva cuidando 10 años de su nieto se vea de repente cómo se lo llevan? Y entonces lo dicho, la película te mantiene todo el rato entre esos dos puntos de vista. Evidentemente, ambos lados los ves lógicos y comprensibles, tanto el de la madre como el de la abuela, pero al final es el niño el que va a tener que decidir y ahí es donde llegamos al final, a la última escena que yo os he dicho, donde es una escena potente emocionalmente, triste, pero que terminan de redondear una película realmente fantástica. No sé si tendrá esta película opción de premios en la sección oficial. Si los tiene, bienvenidos sean, porque ya os digo, sin ninguna duda es top 5, va a acabar siendo top 5 de esta sección oficial. Vamos con la cuarta película del día, una película de la sección Zabaltegui Tabacalera. Se titula Una película de miedo, dirigida por Sergio Oxman. ¿Qué trata? Trata de un director hispano-brasileño que tiene que rodar una película y para ello pide alojarse en un hotel abandonado y su hijo pequeño, que es amante de las películas de terror, decide acompañarlo ya que cree que el hotel es bastante parecido al del Resplandor. Es una película muy compleja, es una película que dura solo 70 minutos, pero se sienten todos y cada uno de ellos. Eh, es una película muy de Zabaltegui Tabacalera. No deja de ser un experimento metacinematográfico que juega con distintos formatos como la ficción, el documental, películas antiguas, archivo, todo ello para hablar sobre los fantasmas, esas heridas que no se cierran. También saca momentos para hablar de cómo la juventud, debido a todas las cosas que ve en la televisión, ya no tiene miedo a nada, ya nada le afecta. Y, y es una película muy abstracta en temática, pero que es muy estimulante para el espectador. Son 70 minutos que, que cuestan, que se notan, pero es una experiencia que se agradece vivir. Ya os digo, no vais a tener oportunidad de verla en cines, así que no me arrepiento de haberla visto, aunque es bastante exigente con el espectador. Y vamos con la última película del día, la quinta ya, una película también de la sección Zabaltegui Tabacalera, titulada The Ice Tower, La Torre de Hielo. Eh, una película de la directora Lucille Halilovic, espero haberlo dicho bien, es un apellido complicado.
y es una película que también le sienta muy bien esta sección. Ya sabéis, es una sección donde van sobre todo películas muy raras, muy experimentales, muy incómodas para el espectador. Y yo me he encontrado con una película difícil, también exigente, irregular, pero cuyo resultado final me parece notable, me parece atrevido, me parece muy estimulante. Cuenta la historia de una niña huérfana que sueña con abandonar el orfanato y un día lo hace y va a caer a un estudio de grabación donde están rodando la película sobre La Reina de las Nieves, un cuento que ella desde pequeña siempre le ha encantado. Y desde ese mismo momento se queda engatusada de la protagonista de la película, que es Marion Cotillard, y a partir de ahí todo empieza como a volverse más oscuro, existe una relación obsesiva entre ambas que cada vez se vuelve más negra, más dañina para las dos, y juega con elementos donde la propia historia, el propio rodaje, el propio cuento se va confundiendo con la realidad y logra crear una atmósfera muy chula para el espectador. Tiene un ritmo lento, un ritmo sosegado, pero que, dado la potencia visual que tiene, porque tiene una fotografía, unos planos, unos movimientos de cámara, unos encuadres increíbles, hacen que los disfrutes y no te afecte el ritmo tan pausado que tiene. Lo dicho, es una película, al igual que la anterior que he comentado, exigente. En mi sala hubo ronquidos, quejas, pero yo sinceramente creo que es una película muy atractiva, una película de las que hay pocas en, durante el año y fue una experiencia muy positiva. Eh, y eso fue todo por hoy en este maravilloso día 6 ya de festival. Y hasta aquí el día de hoy. Ha sido un día intenso, mañana volvemos con un día a priori de los potentes. Tenemos la nueva película de Edward Berger, Ballad of a Small Player. Tenemos también Jay Kelly, de Noah Baumbach, Nuremberg, con Russell Crowe. Y terminamos con el documental de historias del Buen Valle. Gracias por vernos, nos vemos mañana. Adiós.